Hola, este es un video para la clase Software para Ingeniería de la UNAD, materia 2030-36. Soy César Caviedes y pertenezco al grupo número 68. El trabajo consiste en presentar un video en el cual nosotros instalamos la herramienta SCLab o MATLAB y con esa herramienta desarrollamos los ejercicios que nos pide la guía de trabajo. Estamos para el trabajo colaborativo, unidad 1, fase 2. Tenemos que hacer un aporte individual del video. Tenemos que instalar la herramienta MATLAB o la herramienta SCLab. En este caso, la herramienta SCLab la bajamos directamente de la página de SCLab. Ubicarla, pues es bastante sencillo. Entramos por nuestro browser para buscar, buscamos la página y llegamos a ella, descargamos. Cuando yo descargo me pide una serie de datos, aquí ya está descargando. Para MATLAB lo mismo, vamos a la página de MATLAB y básicamente buscamos el software para descarga, software de prueba. Aquí me va a pedir unos datos que la descargue y una vez que empecemos a descargarla, la instalamos. En este caso voy a colocar mis datos de la universidad para poder comprobar. Una virtual. Me va a permitir descargar. En este caso yo ya creo un usuario. Simplemente ingreso con el usuario y me va a permitir hacer la descarga del producto. Yo ya lo descargué, ya ahí salen las dos herramientas, las cuales les presento. Este es SysLab, básicamente nuestro panel de trabajo donde vamos a digitar los comandos o los códigos que voy a crear. Aquí pues tengo algunos históricos de lo que he hecho y el trabajo yo lo desarrollé en MATLAB. Básicamente, ¿qué nos piden para ese trabajo? Vamos a instalar algunas de estas dos herramientas, realizar un programa que calcule la caída de tensión de dos resistencias, básicamente es un divisor de corriente, de tensión, perdón, y en otro programa con dos resistencias en paralelo, hacer un divisor de corriente. Luego un programa más en el cual yo ingreso valores de voltaje, corriente y ohmios en una escala y debo presentarlos en varias escalas, en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, lo mismo para la corriente y la resistencia. Y por último, un programa que capture el valor de n capacitancias y luego para un circuito en serie o paralelo imprima el valor equivalente en faradios de de la capacitancia resultante. Entonces, voy a presentar los dos primeros programas para no extender tanto el proceso, pero básicamente aquí lo que hacemos es que utilizamos la ley de Ohm para esos procesos. Aquí pues simplemente es generar las tablas y generar los multiplicadores correctos, ya sea por 10 a la menos 1, menos 2 a la menos 3, o menos 6 y menos 9, o por 10 a la 3, 10 a la 6, para estos valores. Y aquí básicamente es desarrollar la capacitancia en serie y en paralelo. Entonces, el primer programa es una caída de voltaje para dos resistencias. Eh, ¿Qué programa es? ¿Qué hace el programa? Pues básicamente calcular el divisor de voltaje. Ingresamos la resistencia 1, ingresamos la resistencia 2. Los valores, yo le doy los valores que yo quiera, porque básicamente voy a trabajar pues, voy a trabajar con las fórmulas a partir de valores eh, de los que yo ingresé acá. El valor del voltaje, con esto que hallo. Este que llama answer 2, básicamente es el valor de la resistencia. Yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. De aquí despejamos. Cuando despejamos me queda que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia, que es básicamente lo que tenemos acá.
voltaje sobre la resistencia. Como es un circuito en serie, la resistencia es la suma de las dos resistencias. Después de esto, ya sabiendo que esta es la corriente, ¿qué voy a hacer acá? Voy en Answer 3, voy a colocar lo que es la caída de tensión por la resistencia 1. Nuevamente, sabemos que voltaje es igual a I por R. Entonces ya sabemos la corriente, que en este caso es Answer 2, la resistencia que es el valor que estamos ingresando, y voy a hallar la caída de tensión sobre la resistencia 1 y lo mismo sobre la resistencia 2. Y después de eso, desplegamos los resultados. La corriente total, la caída de tensión de la resistencia 1 y la caída de tensión de la resistencia 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Básicamente vamos a limpiar nuestra pantalla. Le decimos que ejecute el programa. Me pide la primera resistencia. Voy a darle el valor, por ejemplo, 890 ohmios. Y aquí voy a ponerle, no sé, 1450. Los valores yo se los doy. Y el programa está diseñado para que sea cualquier valor. 5 voltios voy a ponerle y ya tengo la respuesta. La corriente de amperios es 0.0021 amperios, o sea, 21.000 amperios. La caída, ya con esta corriente calculo la caída de tensión sobre la resistencia 1, que es 1.9 voltios, y sobre la resistencia 2, que es 3.09 voltios. Por el número decimal ese se aproxima y pues va a ser aproximadamente 5 voltios la suma de las dos. Y esto fue para la caída de tensión en dos resistencias. Ahora, para dos resistencias en paralelo, voy a calcular la corriente que circula por cada una de ellas. Nuevamente utilizo voltaje V por R, entonces aquí lo que hago es que primero hallo la resistencia en paralelo, que es 1 sobre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Eso me dará la resistencia total en paralelo. Y una vez que tengo la resistencia total, básicamente hallo la corriente. Corriente es igual a V sobre R. Ya teniendo la corriente que circula por total, entonces esa corriente total la calculo la corriente em, que hay por la rama 2, que hay por la resistencia 2 y la calculo la corriente que hay por la resistencia 1. ¿Cómo se hace? Pues básicamente el valor de la corriente total por el valor de lo que sería la caída de tensión sobre esa resistencia. Y de acuerdo a esto, pues ya tenemos el resultado que va a ser resistencia total en ohmios, la corriente total en amperios por esa es la corriente total, perdón, y luego la corriente por la resistencia 1 y la corriente por la resistencia 2. Aquí yo puse un condicional. Si la resistencia 1 o la resistencia 2 valen 0, la respuesta va a ser 0. ¿Por qué? Esto va a ser un cortocircuito. Si la resistencia es 0, significa que es un cortocircuito. Entonces la corriente sería infinita. Entonces básicamente esa es la condición ahí. Nuevamente para ejecutar mi programa, limpio, le ingreso los valores, le digo ejecutar. Resistencia 1, voy a darle un valor cualquiera, voy a darle 3600 ohmios y voy a dar una resistencia pequeña, pongamos 580 ohmios. Voltaje, voy a darle 5 voltios. Y aquí tengo la resistencia total 499.5 ohmios. Como vemos siempre es menor que la menor. La corriente total en amperios del circuito es 0.01 amperios o 0.0100 amperios. Y la corriente por la resistencia 1 es 0.0014 amperios y por la resistencia 2 0.0086 amperios. Esta es la suma de las dos que me da el total de la corriente. Básicamente esos son los que quería presentar. Aquí he hecho varias pruebas de los procesos que se ingresan los diferentes voltajes. Entonces, para el programa en el cual yo tengo que determinar voltaje, entrar una serie de voltajes, una serie de resistencias y eso luego dar el valor de esos mismos, pero en milivoltios, en voltios, en nanovoltios, aquí en resistencias, lo mismo en miliohmios, nanoohmios, megaohmios. Entonces, básicamente ingreso cuatro valores, estos valores los convierto y voy a tener una tabla en la cual
voy a tener los resultados. Entonces para miliohmios, pues multiplico el valor y voy a tener aquí los resultados. Nuevamente limpio mi programa, le digo que ejecute este programa. Entonces valor 1, voy a ponerle 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios. Resistencia pongamos 100, 200, 300, 400. Y a partir de aquí genero la tabla con los diferentes valores en resistencias, voltajes y de esa manera tengo la respuesta. Ese programa que quería mostrar sobre el proceso para eh, los trabajos el trabajo en MATLAB que hice para la fase 2. Muchas gracias, soy César Eduardo Caviedes, estudiante de la UNAD para la materia Software para Ingeniería.